Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Para hoy, como has visto en el título, te traigo unas 3 leches sin lactosa, sin gluten, súper rápido, súper fácil de hacer, rápido, lleva un poquito de tiempo, pero vale la pena, se los aseguro. Comenzamos. Si no estás suscrito, suscríbete, es rápido y fácil. Y si te gusta el vídeo, dame un me gusta. Para la receta necesitaremos 4 huevos grandes o 5 medianos, los cuales vamos a dividir en claras y amarillas o yemas de huevo, así como me ves. En la caja de información te dejo las posibles sustituciones siempre y cuando se pueda. Le agregaremos una pizca de sal a las claras y vamos a batir hasta punto de nieve, así como me ves en el vídeo. También vamos a necesitar 120 gramos de azúcar morena o azúcar normal, las cuales vamos a dividir entre claras y amarillas, así como me ves. Esto le va a dar más esponjosidad al bizcocho. Este bizcocho no va a llevar polvo de hornear, así que necesitamos de todo el aire que podamos conseguir con los huevos. Tapamos una vez que tiene el punto de nieve y vamos a batir las amarillas o yemas de huevo. Batiremos hasta que aclaren y espumen. Y vamos agregando poco a poco la azúcar restante. Y batiremos hasta que quede como una crema espumosa. Le agregaremos una cucharadita de vainilla. O al gusto, como quieran. Y también le vamos a agregar una mezcla de 110 gramos de harina de arroz más 50 gramos de almendras molidas. O puede ser todo harina de arroz. En la caja de información te dejo las posibles sustituciones. Una vez ya la tengamos listo, vamos a hacer esto. Dejamos la batidora, agregamos la mezcla de harina de arroz un poquito más y almendras, o harina de arroz solo también puede ser. Y con la ayuda de la paleta de cocina vamos a, en movimientos envolventes, integrarlo todo. Luego vertemos una parte de las claras montadas a punto de nieve. E igual, en movimientos envolventes vamos integrando todo. ¿Por qué esto? Porque necesitamos mantener el aire. Todo el aire que hemos conseguido con las claras y también al batir mucho las amarillas o yemas, pues necesitamos mantenerlo y con esta técnica lo mantendremos. Una vez integrado todos los ingredientes, que se haya acabado tanto la harina como las claras de huevos montadas, vamos a verterlo en un recipiente, en mi caso rectangular. Y llevaremos a cocinar. Calor arriba abajo por unos 180 grados por unos 30 minutos aproximadamente en mi horno eléctrico. Si tienes calor solo abajo, pues calor solo abajo. Ahora vamos a hacer la crema. Para la crema 3 leches le vamos a agregar 390 gramos de leche condensada sin lactosa. Esto equivale a una lata pequeña. 200 gramos de nata para montar sin lactosa también. Esto si vives en España lo puedes conseguir en cualquier supermercado. Generalmente los más grandes se consiguen de forma más fácil. Si no, en la caja de información te voy a dejar las posibles sustituciones. Aquí lo que queremos es facilitar la vida a nuestros celíacos, a nuestras personas que tienen alérgenos, para que coman cosas deliciosas, pero tampoco es que nos vamos a matar a hacer las cosas súper difíciles. Bueno, también le vamos a agregar 200 mililitros de leche sin lactosa. $200 y 390 de leche condensada. Así, aquí lo estoy pesando para ser más exactos. ¿Qué vamos a hacer? Mezclamos todo esto muy bien y lo llevaremos a cocinar a fuego medio. Bueno, si tu cocina mucho, mejor fuego bajo. Una cucharada de brandy o ron o whisky, lo que tengas, y vainilla al gusto. Dejamos cocinar un poquito más y mientras sacamos nuestro bizcocho del horno. Vemos si está listo. Sí.
y dejamos enfriar un poquitín. Mientras en un recipiente más grande o una bandeja, que el bizcocho pues lo forramos con plástico, con papel film como me has visto aquí, y vamos a colocar nuestro bizcocho. En este punto el bizcocho está más que tibio, está caliente todavía. Lo vamos con la ayuda de un tenedor a pincharlo muy bien por todos lados. Y con la crema todavía caliente, bueno, la crema líquida todavía caliente, vamos a verterla sobre el bizcocho, así. Esto ayudará a que se absorba mejor este líquido y mucho más rápido si necesitamos el postre para el mismo día. Dejaremos enfriar y luego si queremos metemos en la nevera también un rato, 1 o 2 horas. Una vez que esté ya frío un poco el bizcocho y todo y haya absorbido todo el líquido, vamos a preparar lo que es la decoración de arriba. Necesitaremos 200 ml de nata para montar sin lactosa. También se llama en otros países crema de leche. Y batimos muy bien. Por arriba también le podremos poner un merengue también, si no queremos hacer la nata. Podemos preparar un merengue y ponerle por arriba. Le agregaremos por aquí un poquitín de azúcar, como unos 50 gramos aproximadamente. Depende si te gusta muy dulce o no te gusta muy dulce. Yo le estoy agregando un poco de vainilla y cuando coja la consistencia estará lista. Así. Esto lo llevaremos a la nevera un rato. Cuando haya absorbido todo el líquido, así, casi todo el líquido, pues ya está listo. Vamos a colocar en un plato. Yo lo estoy haciendo así porque mi plato era muy pesado y no puedo voltearlo. Así que cuando intenté voltearlo se rompió por un ladito, entonces tuve que sacar el plástico así por abajo. Pero igual funcionó perfectamente. Y procedemos a decorar por arriba. Decoramos como queramos, con los motivos que queramos. Yo le estoy poniendo por aquí arriba un poquito y luego con una manga pastelera le voy a hacer unos adornos. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, comparte conmigo por aquí. Este es mi Instagram. Y pues me mandas un mensajito y me dices, mira, me encantó la receta o mira, no me quedó bien la receta, ¿qué pasó? Y bueno, yo por ahí te contesto los mensajes. También fotitos, sería genial si me mandaras. Seguimos, mire, por aquí le estoy agregando un poco de cacao en polvo por arriba. Puede ser canela también. Y así ha quedado esta 3 leches espectacular, sin gluten, sin lactosa, perfecta. Ya te voy a mostrar el pedazo, está genial. Y al día siguiente, quédate conmigo porque ya te voy a mostrar cómo me estoy comiendo un pedazo al día siguiente. Mientras más días pasan, estas tartas se ponen mejor. Miren, qué espectáculo. Fantástico. Por supuesto, si no eres alérgico a la lactosa o intolerante, puedes hacerlo con los productos normales. Pero esta es una opción sin lactosa y sin gluten, por supuesto. Ahora, a comer. Y al día siguiente... ¡Qué delicia! Muchas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante como siempre.